Buenas tardes, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Vamos a tratar de hacer este video súper corto. Hoy voy a hablar sobre la insulina y la glucosa. Y es que ayer puse una encuesta en mi Instagram preguntando si la insulina era necesaria para la captación de glucosa a nivel celular, es decir, para que la glucosa entre en la célula. Y muchos de ustedes contestaron que sí, que efectivamente era necesaria y que sin la insulina, pues la glucosa se queda fuera y no puede entrar. Yo puse en la encuesta que esto era incorrecto y que la respuesta correcta era que la glucosa podía entrar en la célula incluso en la ausencia de la insulina, ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco como que controversial porque muchos de ustedes me escribieron, especialmente profesionales en la nutrición, que esto era falso o que de dónde yo sacaba esta información y bueno, vamos a aclarar todo eso, ¿vale? Entonces, para no hacer el video más largo, vamos a ver cuál es la creencia popular y la creencia popular es lo que me comentaban ayer por mensaje privado, que la glucosa no puede entrar en la célula sin ayuda de la insulina. La cosa pinta así, ¿vale? Tú tienes un montón de glucosa, la insulina es el jefe y la insulina le dice a la célula, hey, aquí te traigo un montón de paquetes, abres la puerta porque abres la puerta y vienen los paquetes y pasan a la célula, en este caso la glucosa. Ahora, el escenario en ausencia de la insulina es el siguiente, ¿verdad? Esta glucosa se dirige a la célula y la célula está como que bailando reggaetón, no me importa nada. Y la glucosa le grita, hey, déjame pasar. Y la célula le dice, no, aquí no hay insulina, caballo. La insulina no me ha dicho nada, así que tú te quedas afuera, busca trabajo, busca oficio, aquí yo no te voy a dejar pasar. Y la glucosa se va acumulando allí, ¿verdad? Gritando, hey, déjame pasar, pero como no hay insulina presente, ¿verdad? Pues, sabes, toda esa glucosa se acumula allí, la célula no abre las puertas y tú experimentas un episodio de hiperglucemia, que es lo que normalmente se ve en pacientes con diabetes tipo 1, por ejemplo, que no producen insulina. La gran pregunta es la siguiente. Si tú me estás diciendo a mí, ¿verdad?, que las células pueden captar glucosa en ausencia de la insulina, ¿por qué entonces los pacientes con diabetes tipo 1 experimentan episodios de hiperglucemia? Si se supone que la glucosa puede pasar, ¿verdad?, como perro por su casa por la célula. No solamente eso, ¿por qué entonces cuando a estos pacientes se les administra insulina, las cosas se calman, ¿verdad? Y los niveles de azúcar en sangre se tienden a regular. Esto es un poco contradictorio, o suena al menos contradictorio. Sin embargo, este escenario, ¿verdad? Que les comenté de que la puerta no, o de que la célula no abre la puerta hasta que la insulina esté presente, falso, porque nueva evidencia ha demostrado que es así. Y antes de continuar, yo sé que muchos de ustedes me comentarán, pero bueno, si es así, ¿por qué se sigue como que incluso enseñando a nivel académico? Y uno, algunas veces los incluso profesores no se actualizan y si tú tienes un profesor actualizado, pues no tienes un profesor actualizado, pues tú también vas a estar desactualizado. Dos, algunas veces nosotros leemos como que libros de texto que están desactualizados. Leemos ediciones del 2002, de 1990 y algo, y resulta que las nuevas ediciones van actualizando todo este tipo de procesos y cosas que se van encontrando a medida que la ciencia avanza. Entonces, no es que yo me sé todo este proceso desde que nací, yo como ustedes también siempre voy aprendiendo, entonces siempre es bueno transmitir información y es lo que estoy tratando de hacer acá. Pero bueno, dije que no iba a ser el video más largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Porque una persona con diabetes tipo 1, por ejemplo, experimenta hiperglicemia, y no solamente eso, porque cuando se le inyecta insulina, pues las cosas se tienden a mejorar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero tenemos que entender cómo se regulan los niveles de azúcar en sangre en personas saludables. Entonces, si tú tienes altos niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? En personas saludables, el páncreas detecta esto, segrega insulina, las células toman glucosa de la sangre y se restablecen los niveles. Si tú tienes, por otro lado, bajos niveles de glucosa en sangre, el páncreas detecta esto, segrega glucagón, que es una hormona, y esto hace que el hígado produzca glucosa a través de dos mecanismos: glucogenólisis, que es la conversión de glucógeno en glucosa, o gluconeogénesis, que es la creación de nueva glucosa a través de fuentes que no son carbohidratos como la proteína. Este mecanismo es fundamental. ¿Por qué? Porque tú no siempre estás ingiriendo glucosa a través de la dieta. Hay periodos, por ejemplo, como periodos de ayuno, donde tú necesitas estabilizar estos niveles de azúcar en sangre, pero si no estás ingiriendo nada, necesitas producirla endógenamente. Entonces, el hígado es el candidato perfecto para esto. Y el detalle con todo, ¿verdad? Lo que le acabo de comentar es el siguiente. Muchas personas piensan que la insulina, ¿verdad?, se enlaza a este receptor y esto es lo que hace que aparezcan transportadores de glucosa en la célula y que si no hay insulina presente y no se enlaza con estos receptores, pues nunca aparecen esos transportadores de glucosa en la célula, en este caso los GLUT4. Pero esto está desmentido y la nueva evidencia muestra que
Ya hay transportadores de glucosa presentes en la célula, de por sí, que pueden absorber glucosa y de hecho absorben glucosa sin ningún problema. La función de la insulina aquí no es necesariamente que aparezcan transportadores a nivel celular, sino es aumentar la cantidad de esos transportadores o aumentar la captación de glucosa a nivel celular, ¿vale? Entonces, punto número uno, en ausencia de la insulina, las células pueden captar glucosa sin ningún problema porque ya hay transportadores de glucosa presentes en la superficie celular. Lo que hace la insulina es que si las cosas se ponen feas, digamos, en este caso si aumenta la circulación de glucosa más allá de las concentraciones normales, pues como después de una comida, por ejemplo, lo que hace es enlazarse con los receptores y si ya tenías, digamos, 4 transportadores de glucosa en la superficie celular, pues ahora aparecen 8 o aparecen 12 y por supuesto esto ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre porque hay digamos, un flujo mayor de glucosa, en este caso porque acabas de ingerir una comida, por decir algo. Entonces, ese es el papel en realidad de la insulina. No es determinar si algo ocurre o no, si tus células captan glucosa o no, es aumentar la captación porque ya tus células de por sí siempre están captando glucosa debido a que hay transportadores de glucosa presentes en la superficie. Por otro lado, y más importante, la función principal de la insulina se dice, de acuerdo a nuevas investigaciones, que no es necesariamente esto de la captación de glucosa, sino es interactuar con el páncreas, ¿verdad? Para que el hígado deje de producir glucosa. En este caso, pues el páncreas deja de producir glucagón y el hígado deje de producir glucosa. ¿Por qué? Porque si tú tienes insulina alta, esto debería darle una señal a tu páncreas de que, hey, ya tenemos suficientes niveles de azúcar en sangre, no me envíes más porque no necesitas estabilizar nada y si me envías más me vas a saturar y vas a causar una condición de hiperglucemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en personas con diabetes tipo 1? Experimentan como que episodios de hiperglucemia cuando no se les inyecta insulina, pues pasa lo siguiente. Tus células están captando glucosa sin ningún problema. De hecho, esto se ha demostrado en estudios y ya vamos a hablar sobre los estudios. Sin embargo, el detalle está en el siguiente punto y es que el hígado sigue produciendo glucosa a montón. El hígado produce glucosa a montón, a montón, a montón, a montón y llega un momento donde tú saturas el sistema y estas células, ¿verdad? Tienen una cantidad de glucosa que pueden metabolizar. Y por supuesto, si tú estás enviando, digamos, 20.000 unidades de glucosa y tú puedes nada más metabolizar 18.000, pues tienes 2.000 unidades como que flotando en el aire y esto es lo que lleva a que aumenten los niveles de azúcar en sangre y lleva a un episodio de hiperglucemia en pacientes con diabetes tipo 1. No necesariamente que la glucosa no pueda ser absorbida por la célula, porque puede ser, pero es que la producción de glucosa en el hígado es tan alta que por supuesto sobrepasa la capacidad de metabolización que tienen las células y pues esto lleva a un episodio de hiperglucemia. Entonces, nada, esto es lo que realmente ocurre, pero vamos a simplificarlo porque puede sonar un poco como que complicado. Entonces, tú tienes dos fuentes de glucosa, ¿verdad? Mayormente, la dieta y el hígado. Entonces, ¿qué es lo que se imagina la persona promedio? Pues lo que les comenté al inicio del video. La glucosa viaja, estas cajitas son la glucosa a través del torrente sanguíneo y cuando llega a la célula se encuentra con una puerta. Una puerta que no es abierta a menos de que esté la insulina presente, pero también les comenté anteriormente que este no es el caso, que resulta que cuando ya tú llegas a la célula, o en este caso la glucosa llega a la célula, ya hay transportadores presentes en la superficie de la célula, es decir, ya hay puertas y la glucosa puede transitar sin ningún problema. Y la acción de la insulina en este caso, ¿verdad? En condiciones saludables es la siguiente, que si tienes una comida, digamos, alta en carbohidratos y hay más glucosa circulando en el torrente sanguíneo, pues la insulina te ayuda a abrir más puertas para que tú puedas, pues, contrarrestar, ¿verdad? Ese aumento en los niveles de azúcar en sangre momentáneo por la ingesta de carbohidratos. El detalle con los pacientes con diabetes tipo 1 es el siguiente, que bueno, tú no puedes aumentar, ¿verdad? La captación de glucosa a través de la insulina. Pero eso no es necesariamente lo que lleva a que estos pacientes experimenten hiperglucemia, porque sabemos, como también les comenté anteriormente, que la glucosa sigue transitando porque ya hay puertas abiertas, es decir, ya hay transportadores de glucosa en la superficie de la célula. De hecho, hay estudios que muestran, como mencioné anteriormente, que esta captación de glucosa incluso aumenta en pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, ¿dónde está el detalle? Porque si la glucosa sigue circulando, pues estas personas experimentan episodios de hiperglucemia. No se supone que la cosa debería estar como que controlada porque la glucosa sigue entrando a la célula. Pues no, porque recuerda que les comenté que la insulina no nada más funciona como una, en este caso aumentando, ¿verdad?, la captación de glucosa, sino más importante todavía poniéndole un freno al hígado, interactuando con el páncreas, ¿verdad?, y reduciendo la segregación de hormonas como glucagón para que el hígado deje de producir glucosa. Entonces, el detalle con las personas
con diabetes tipo 1, en ausencia de la insulina, no es necesariamente que la glucosa no pueda entrar en la célula, porque está entrando, pero el detalle más importante es que el hígado sigue produciendo glucosa porque no le ha llegado la señal de que deje de producir glucosa. Entonces, boom, 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 sigue produciendo glucosa, sigue produciendo glucosa, sigue produciendo glucosa, boom, boom, boom. El detalle con todo esto es lo siguiente. Tu cuerpo, ¿verdad? Y tus tejidos periféricos tienen un límite a la hora de metabolizar toda esta glucosa. Pero como la producción de glucosa es tan exagerada por el hígado, pues el hígado sobrepasa este límite y esta glucosa se va acumulando en el torrente sanguíneo y es lo que realmente lleva a un episodio de hiperglucemia en personas con diabetes tipo 1 que no se les ha administrado insulina. No necesariamente que la glucosa no puede entrar en la célula, la glucosa está entrando sin ningún problema, pero está entrando a un paso que por supuesto no es suficiente para la cantidad de glucosa que está produciendo tu hígado. No solamente eso, sino que las cosas empeoran en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque la ausencia de insulina lleva a altos niveles de cortisol, llevan a altos niveles de catecolaminas y llevan a altos niveles de hormonas de crecimiento. Entonces, si tienes altos niveles de cortisol, aumenta la degradación de la proteína y tu hígado está produciendo glucosa a través de la proteína. Entonces, le estás dando más combustible para producir más glucosa y saturar más este sistema. No solamente eso, sino que altos niveles de catecolamina, y en este caso hormona de crecimiento, lleva a mayor liberación de ácidos grasos, lleva a producción de ketonas que por supuesto van a entrar en circulación y también se van a acumular. Y es por eso que en los pacientes con diabetes tipo 1, pues no solamente se ve hiperglucemia, sino también se ve de la mano ketoacidosis, que es una condición súper delicada que incluso puede causar la muerte y puede ser fatal. ¿Qué es lo que pasa cuando a los pacientes con diabetes tipo 1 se les inyecta insulina? No es que la insulina, ¿verdad?, ayude a pasar más glucosa, en este caso, a la célula. Lo que pasa en realidad es que la insulina ayuda a parar, ¿verdad?, el proceso de producción de glucógeno, de glucosa, perdón, en el hígado, de manera que las cosas empiezan a regularse, porque la glucosa va a seguir pasando, pero al mismo tiempo tú no vas a seguir produciendo glucosa en el hígado. Entonces las cosas se van a estabilizar. Y así es como una persona con diabetes tipo 1 o con diabetes, pues experimenta hiperglucemia. Así que espero que esto haya aclarado las dudas para aquellos que me preguntaron y seguramente me van a pedir la fuente. Aquí está la fuente. Hay muchísimos estudios, pero esto es una revisión que se hizo en el 2000 con respecto a los estudios que le mencioné anteriormente en los que se descubrieron, pues, saben, todos estos mecanismos que estuvieron citados durante todo el video. Así que nada, si tienen más dudas, mira, aquí se los explican todo. Pero si no entienden inglés, pues me pueden preguntar y yo los ayudo. Así que nada, un abrazote y nos vemos en la próxima.